¿Cómo está, doctor Aldo? Muy bien, Bien. gracias, listo para empezar. Muchas Estamos gracias. listos para empezar. Hay una pregunta que han subido allí al link que nosotros tenemos en el grupo de WhatsApp. Si aún todavía no están en el grupo de WhatsApp, pueden ingresar a nuevavida.org.ar y allí están todas las clases y los videos subidos también a la plataforma para que los puedan ver. Allí hay una pregunta que se hizo al doctor durante la semana y la queríamos compartir para que también pueda ser de utilidad para todos. Dice, cuando Salomón pide sabiduría, podemos interpretar que opta por Dios, por su camino. Si bien la raíz y la palabra traducida del original no son las mismas, se entiende que puede ser eso. Y dos, podemos interpretar esto como una figura de lo que Dios hace con cada hombre y mujer, dándole un regalo y debemos elegir por esa sabiduría de Dios. Una pregunta muy interesante y los estimulo a que hagan sus preguntas y vamos a ir contestándolo todo lo posible, sobre todo para que sea esto una vía de dos vías, un ida y vuelta. La primera pregunta es si cuando Salomón pide sabiduría. Hay dos lugares donde Salomón pide sabiduría, dos lugares diferentes. En uno de ellos, la palabra que utiliza es la palabra sabiduría de la cual estamos hablando. En la otra no es exactamente la palabra, pero el concepto que Salomón está poniendo delante de Dios es literalmente esto: Señor, que yo pueda escuchar a la persona que viene a mí con su problema. Lo cual me parece tremendamente interesante, porque el comienzo de la sabiduría es el escuchar cuál es la necesidad o el pedido del otro. Entonces, él dice, Señor, primero que pueda escuchar y en base a eso poder dar un consejo adecuado. Lo vamos a ver más en detalle en las próximas, a medida que vamos entrando en este estudio, cada vez va a ser más profundo y van a empezar a conectar palabras que nunca se imaginaban que estaban juntos. Y él lo que dice es que mi consejo pueda ser de acuerdo con la sabiduría de Dios. El consejo, la palabra consejo en el hebreo, es un derivado directo de la palabra sabiduría. Lo vamos a ver cuando estudiemos el árbol de la ciencia del bien y del mal, que lo vamos a ver con algún detalle porque la cantidad de simbolismos que hay detrás de ese árbol es tremenda. Entonces, lo que Salomón le estaba pidiendo a Dios es poder abastecerse de esa sabiduría de Dios, que es lo que empezamos a tratar el otro día, y poder dar un consejo después de escuchar que esté adecuado a esa sabiduría de Dios. Y entonces, sí hay una figura de lo que Dios nos da, y lo que Dios nos da es su sabiduría. Y en el fondo, déjenme resumírselo de esta manera para adelantarles el estudio a fondo de Génesis 2 y 3. Hay dos sabidurías, la sabiduría de Dios y la otra. Y el consejo habitual, y lo vamos a ver hoy de nuevo, el consejo es centrarse en la sabiduría de Dios y no en las otras sabidurías que tienen una sola raíz de sabiduría. Es decir, está la sabiduría de Dios y la otra sabiduría. La otra sabiduría tiene muchas formas de sabidurías, plural. Son todas sabidurías erróneas. Entonces, es un juego con estas palabras que lo vamos a entender mucho mejor más adelante, pero este es justamente lo que Salomón estaba pidiendo
y Dios se agradó de que él fuera consciente que lo que quería conocer era la sabiduría de Dios. Y ese es el punto justamente que vamos a seguir desarrollando. Espero haberlo contestado y cualquier cosita vayan anotando sus preguntas ahí en el chat. Vamos a estar atentos, si podemos las vamos contestando sobre la marcha y si no lo haremos al comenzar la próxima. Pero no se queden con la duda. Bueno, quiero continuar con el tema de la sabiduría, pero como pasaron 2 semanas, me imagino que quizá hayan olvidado algunas cosas y vamos a hacer un brevísimo repaso de lo que habíamos estado viendo, fundamentalmente basados en Proverbios 8, del 22 al 31. Les voy a expandir un poquito más lo que le dije la vez pasada. Proverbios 7 habla de una mujer. Proverbios 8 también habla de una mujer. Esto está en el trasfondo del texto para poder entenderlo. Pero la mujer de Proverbios 8 es diferente de la mujer de Proverbios 7. La mujer de Proverbios 7 era una persona de una conducta no muy adecuada a Dios. En cambio, la mujer de Proverbios 8 es la mujer con la que hay que entablar relación. Hay una especie de contexto de atracción que tiene que ver con lo sexual detrás. Pero la idea es, la mujer de Proverbios 8 es la mujer con la cual uno tiene que conectarse. Esta mujer está entendida a través del lenguaje femenino del capítulo 8 de Proverbios. Esto fundamentalmente lo van a ver en el contexto del hebreo en el que está escrito. Habíamos visto Proverbios 8, 22, que el primer versículo de eso era, dijo, Jehová me creó. Y habíamos dicho, me poseyó. El verbo que hay allí en el hebreo permite las dos interpretaciones. Lo que pasa es que si uno elige la palabra me creó, da la impresión de que antes de la fundación de los tiempos, antes de Génesis 1:1, durante un tiempo estuvo el Padre solo y en todo caso la sabiduría apareció después, me creó. Si utilizamos la traducción me poseyó, que también es posible, y probablemente es la más cercana a la traducción original, significa que esa sabiduría estuvo siempre en Dios, y este es el concepto que habitualmente se ha utilizado para entender y para traducir esto. ¿Por qué? Porque esta sabiduría, la iglesia primitiva la conectó con el Logos de Juan 1:1. En el principio era el Logos y el Logos era con Dios y el Logos era Dios. Entonces, el Logos, que era el pensamiento, lo vamos a ver también más adelante, es algo así como pertenecía, estaba en la mente de Dios. Dios lo poseía. Mi pensamiento y yo somos más o menos lo mismo. Eso es cierto. Quizá yo nací en un momento y el pensamiento me vino a posteriori. Entonces uno diría, bueno, creó el pensamiento. O digo, estuvo siempre en mi mente, pero apareció en determinado momento, entonces me poseyó desde siempre y me apareció en el último tiempo. Les explico esto para que vean cómo una sola palabrita, creó o poseyó, puede tener dos interpretaciones diferentes. Sin embargo,
en la interpretación tanto de la tradición rabínica como en la tradición cristiana. Por eso es que yo les he hecho esta traducción que ustedes ven allí y que la planteé abajo. Jehová me poseyó al principio de su camino. Y ahí les puse Reshit Darko, que es en el hebreo. Reshit, habíamos dicho, es una palabra que la van a ver muchísimas veces y se las voy a marcar hoy, incluso muchas veces, porque Reshit es una parte de la primera palabra de la Biblia. La Biblia empieza en hebreo con la palabra Bereshit, bara Elohim, en el principio. La palabra principio, la vamos a ver más adelante, tiene una cantidad de implicancias que no se dan una idea y que les va a abrir la mente a un panorama que probablemente nunca pensaron. Entonces, en el principio del Darko, Darko es camino. La palabra Darko en hebreo proviene de pisar. El camino es aquello que se pisa. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, yo soy el camino? Yo soy el Darko. Pero a su vez, él también es el principio, el príncipe, el principal, el principado, el primogénito. Él es el primero, es el Reshit que marcó los pasos. Y nosotros, cuando él nos dice, yo soy el camino, lo que está diciendo es pisen por el mismo forma, por el mismo camino en que yo pisé. Eso, ya lo vamos a ver también más adelante, más extendido. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, este concepto está relacionado con Proverbios y estamos hablando de la sabiduría. Entonces dice, como una obra maestra frente a los hechos más antiguos. En el próximo versículo para destacar, versículo 23, dice, desde la eternidad. ¿Qué es esto? Antes de Génesis 1:1. Tuve el principado, es decir, la sabiduría tuvo el principado, es decir, que ha sido establecido desde el principio, y vuelve a aparecer la palabra Reshit, antes que incluso hubiese una tierra. Les estoy traduciendo el versículo 23, tratando de entender un poquitito más el concepto original de este hebreo. Pero fíjense cómo empieza a aparecer la palabra principado, principio, este reshit, que no es simplemente, bueno, en el principio creó Dios, es mucho más que en el principio. Y seguimos, versículo 30, lo voy a destacar, dice, allí estaba yo, dice la sabiduría, junto a él, como un artífice maestro. Ahora, la sabiduría es femenina, igual que el concepto del Espíritu Santo en hebreo. El Espíritu Santo en hebreo también es un concepto femenino, aunque al traducirlo lo traducimos del latín, donde el espíritu es masculino, y en el griego es neutro. Pero en el hebreo, casi todas las veces que aparece la palabra ruaj, que es espíritu, está asociado a adjetivos conjugados en femenino, por lo cual, tradicionalmente, el espíritu es algo así como lo femenino que participa, si se puede hablar de masculino o femenino. No quiero entrar en esos conceptos que son muy típicos de la teología liberal, pero sí entender que cuando el Padre y, permítame decirlo, y la Espíritu están trabajando juntos, ¿a quién conciben? Al Hijo. Los tres son uno desde un comienzo y están trabajando juntos
para un concepto que vamos a ver hoy, más adelante. Y entonces, la sabiduría, que sería algo así como la palabra para resumir esto que estaba ocurriendo en la mente de Dios, dice, ahí estaba yo junto a él. ¿Quién es él? A él, Elohim, el Padre, el Creador, como un artífice maestro. Y esta palabra artífice maestro es algo que se aplica a los constructores. El artesano que ha alcanzado el grado de maestría en su profesión, dice, y yo era su delicia todos los días. La sabiduría era la sabiduría de Dios en la cual el Padre se regocijaba, era su delicia todos los días. Esto lo vimos la vez pasada. Entonces, habíamos visto algunos cuantos versículos de los cuales yo quiero ahora adelantarme un poco para no volver a repetirnos. Este es el último que vimos hace 15 días, 1 Corintios 1:24, que es la aplicación en el Nuevo Testamento por parte de Pablo, que entendía perfectamente todo esto que les estuve contando de la mente hebrea, porque Pablo era hebreo y estudioso de las Escrituras. Y entonces dice, para los llamados, tanto para los judíos como para los griegos, Cristo es poder y sabiduría de Dios. Entonces, esta sabiduría que estaba en la mente de Dios, ¿en quién pensaba? ¿Cómo puedo resumir qué es la sabiduría de Dios? Y Pablo lo resume diciendo, Cristo es la sabiduría de Dios. Entonces, cada vez que aparece la palabra sabiduría en el Nuevo Testamento, habíamos dicho, uno tiene que de pronto irse a Proverbios 8, recordar todos estos conceptos, juntarlos y tener como respuesta a Cristo. Ustedes me dirán, bueno, esto es lo que yo escuché desde hace muchos años que soy cristiano, que Cristo es el que nos salva. Bueno, es cierto, pero quizá ahora podamos tener un poco más de claridad cuando pensamos. Fíjense otro versículo con el que vamos a continuar, que es 1 Corintios capítulo 2, versículo 7. Dice, pero hablamos sabiduría de Dios en misterio, dice Pablo. Lo vamos a ver más adelante también en detalle. ¿Por qué en misterio? Porque hasta el momento de la aparición de la iglesia que surge después de Pentecostés, cuando viene el Espíritu Santo sobre todos, esta sabiduría estaba oculta. Por eso los profetas, dice Pedro, inquirieron en ella y no se daban cuenta que era para nosotros que administraban todos los conceptos que estaban profetizando. Era una sabiduría oculta, misteriosa. Dios tenía un plan en su cabeza, pero no lo había comunicado a su corte celestial y ni siquiera lo comunicó claramente a los personajes del Antiguo Testamento. En todo caso, se lo fue comunicando en forma velada, un poquitito acá, un poquitito allá, un poco a Abraham, un poquito a Moisés, un poquito a David, un poco a Salomón, un poco a Samuel, un poco a Ezequías, otro a Isaías, otro a Jeremías, pero hasta el último de los profetas, que fue Juan el Bautista, lo mantuvo en secreto. Por eso Pablo lo llama en misterio. Y lo aclara, la sabiduría que estaba oculta
que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Antes de Génesis 1:1, antes de crear el cielo y la tierra, Dios dijo, esta sabiduría va a ser para mis hijos de la iglesia, no de la iglesia local, de la iglesia universal. ¿Y para qué? Para nuestra gloria. Es decir, el conocimiento de la sabiduría de Dios es parte de la gloria que Dios nos regala, lo cual uno tendría que valorarlo quizá más de lo que habitualmente hacemos. Déjenme seguir. Fíjense, este versículo es trascendente. En la epístola a los Efesios, capítulo 3, versículo 10, Pablo dice, para que la multiforme sabiduría de Dios. Déjenme decirles que la palabra multiforme es muy bonita. En griego es poikilos, que quiere decir literalmente de muchos colores, como un arco iris. La sabiduría de Dios tiene muchos colores. La sabiduría de Dios no es blanco y negro. Es rojo, amarillo, verde, azul, turquesa, azul celeste, azul oscuro, azul marino, azul intenso, azul claro. La multiforme, la de muchos colores, sabiduría de Dios, dice Pablo, sea ahora en el tiempo de la iglesia, no en el Antiguo Testamento, dada a conocer por medio de la iglesia, es decir, no la comunica cada uno de nosotros. La iglesia como cuerpo la comunica. ¿A quién? A los principados y potestades en los lugares celestiales que no conocían el misterio de Dios, no lo sabían, y probablemente haya sido una de las causas de la rebelión que hubo contra el plan de Dios. Pero nos ha dado como iglesia en nuestro conjunto el privilegio de dar a conocer el misterio de Dios, de dar a conocer a Cristo. Es decir, que cuando cualquiera de nosotros se para en el púlpito o a hablar a cualquier otra persona de Cristo, tenemos que ser conscientes que no estamos hablándole solamente a la persona que tenemos adelante o a las personas que tenemos adelante, sino que el coro es mucho más amplio de lo que nosotros pensamos. Vamos a volver a esto también. Estos son simplemente introducciones como para que se vayan dando cuenta hasta dónde vamos a ir llegando con todos estos temas. Un versículo más. Nos vamos a Santiago, un autor hebreo. Santiago era judío de origen, ya no es Pablo. Santiago 3:17, ¿qué dice? Dice así. La sabiduría que es de lo alto, lo cual implica que hay una sabiduría de acá abajo. La que es de lo alto es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Si lo leemos al revés, ¿cómo es la sabiduría de acá abajo? Es impura, es violenta, es descortés, es maligna, no tiene misericordia, no produce buenos frutos, produce incertidumbre y la verdad es que está llena de hipocresía. Dígame si no es una definición exacta del ambiente en el que vivimos en la tierra. Hay dos sabidurías, la de lo alto y la de abajo. Y la sabiduría de lo alto estaba en Dios y con Dios,
y era Dios desde el principio de los tiempos. Se dan cuenta que le cambié el nombre Logos a Juan 1:1. El Logos estaba con Dios, y el 2 era Dios, y el Logos era Dios. Lo pueden cambiar por sabiduría y van a estar muy próximos al concepto que estamos tratando de compartir ahí. Entonces, ahora vamos a ir al plan eterno de Dios, pero quiero parar un segundito para ver si ha quedado claro este concepto. Me parece que el concepto de la sabiduría es un concepto maravilloso. Belén, ¿hay alguna pregunta? Tenemos una pregunta en WhatsApp. ¿Por qué ocultó Dios esta sabiduría? ¿Por qué ocultó a Cristo? Y después, eso Ramiro pregunta, y después Sergio dice en el versículo 15 de Santiago, define la otra sabiduría. Exacto, gracias. ¿Por qué? Esta es parte de la sabiduría de Dios. ¿Cómo confiamos en Dios? ¿Por vista o por fe? Confiamos en Cristo por fe. Pablo incluso lo dice, nosotros no andamos por vista para que todo sea sí y no. Y cuando andamos a veces a tientas y nos cuesta andar por fe. Entonces, él no lo compartió, todas estas tremendas sabiduría y la gloria de su Hijo, porque quería darnos el privilegio a nosotros de poder compartirlo. Y la corte celestial tuvo que esperar, digamos que mucho tiempo, para poder enterarse de esto. Porque la corte celestial no era su prioridad somos nosotros. Y nos quiso regalar para nuestra gloria, dice Pablo. Nos quiso regalar esto, nos quiso regalar a Cristo. Cristo es un regalo. Justamente, ¿cuál es la palabra regalo en el griego? La palabra regalo es gracia. Es para nuestra gracia. Efesios capítulo 1 dice, para la alabanza de la gloria de su gracia, de su regalo. Son esos planes de Dios que no lo entendemos. Dios piensa raro. Es raro pensando. Ahora, cuando uno lo estudia a fondo y se mete a fondo, uno dice, acá evidentemente hay mucho más de lo que pensábamos, ¿no es cierto? Así que eso sería un poquitito de la respuesta. Vamos a ir desentrañando mucho más en breve. Anabel dice, la revelación de la sabiduría, Cristo, a través de la iglesia, estaría relacionada con la gracia. Exacto. Y Beatriz dice, ¿cuáles serían o qué abarca las regiones celestiales nombradas en Efesios? Ah, buenísimo. Déjenme ir primero con este tema del plan el maestro de Dios. Y no sé si la próxima charla o el otro lunes, en 7 o 15 días, voy a explicar eso, porque hay varias cosas que tengo que explicar como base de sustentación de todo lo que vamos a hablar después. ¿Cuál es el concepto de los cielos para los hebreos? ¿Qué es la tierra? ¿Y qué es el tiempo y la eternidad para el hebreo? Después de entender estos tres conceptos, y especialmente el concepto de cosmos, por eso cosmovisión, son conceptos muy importantes que tenemos que entender junto con este de la sabiduría. Y después empezamos a construir el cuadro. Es como que estamos viendo los colores con los que vamos a pintar. Así que está muy buena la pregunta, pero me van a tener que aguantar por lo menos un par de semanitas para tener la respuesta completa. Bueno, sigo un poquitito para adelante. El plan, déjenme, ahí está. Vamos al plan eterno de Dios. Hay algo muy interesante para poder compartir con ustedes. Un edificio que está bien planeado arranca con un concepto en la mente del
ingeniero, del arquitecto que lo está planificando. Y al final uno llega al plan completo y a la realización. Hay una frase muy típica de una canción del Shabbat hebreo, de la sabiduría hebrea, que la canción dice así en su letra: el hecho final o el hecho consumado que se ve, primero está en pensamiento. Es decir, primero se piensa, después se llega al hecho real. Todo este mundo en el que estamos viviendo es el hecho final que primero tuvo que ser pensado. Y esto justamente es lo que acá estoy poniendo con el título El plan eterno de Dios. Es lo que se llama el master plan, el plan maestro. Acá está el objetivo final que fue pensado. Para los hebreos, para la sabiduría hebrea, el plan maestro es la Torá. Especialmente para un grupo de hebreos que incluso han hecho un libro que se llama la Chumaj, que está basado únicamente en el Pentateuco. Hay un grupo de hebreos que lo único que cree es en el Pentateuco, en los 5 primeros libros de la Biblia, nada más. Todo lo demás del Antiguo Testamento es relativo. Para ellos, bueno, la Torá es el conjunto de enseñanza que está contenido justamente en los primeros 5 libros sobre todo. El Antiguo Testamento en hebreo se dice la Tanaj. No es la Tanaj, es la Torá. Para ellos, la sabiduría de Dios es la Torá. Es decir, que el objetivo de la sabiduría de Dios es que conozcan el Antiguo Testamento. Es un objetivo intelectual, conocer la Torá, y se la saben de memoria. Y la estudian los ortodoxos sobre todo, la meditan, la piensan, y les digo que cuando uno se mete a leer lo que han profundizado con las palabras, con las letras hebreas, el hebreo es un lenguaje tremendamente rico que ya se los voy a ir mostrando en el camino, pero ellos piensan que la sabiduría de Dios está encerrada en la Torá. Y ellos no tienen el Nuevo Testamento, donde Jesús viene a responder a todos los misterios del Antiguo Testamento. Entonces, ellos no pueden ver que la sabiduría de Dios es Cristo, no lo tienen ese elemento. Entonces dicen, ¿y cuál es la sabiduría de Dios? Y la sabiduría es el Pentateuco, ahí tiene que estar encerrado el código, el misterio, y el misterio habla de Cristo todo el tiempo. Lo vamos a ver, Génesis 1, en la primera palabra de la Biblia, en Bereshit, ahí está Cristo. Vamos a ver Génesis capítulo 5, que si ustedes quieren, pueden, anótenselo ahí en un costadito, lean después Génesis capítulo 5, a ver si encuentran a Cristo. Yo se les voy a mostrar cómo está Cristo allí. Está Cristo encerrado por todas partes. Está encerrado en Abraham entregando a Isaac. Está entregado en tantas partes y no lo ven, no lo pueden ver. Están ciegos a eso. Entonces, para ellos, la sabiduría es el conocimiento intelectual, y entonces se van a salvar estudiando la Torá y haciendo buenas obras. Esta es la salvación hebrea, llevada a un punto muy básico. Ahora, ¿a dónde vamos? En que Dios tiene un plan eterno. Desde antes de la fundación de los tiempos, desde antes de Génesis 1:1. Ese plan eterno forma parte de la sabiduría de Dios. Es decir, la sabiduría es algo así como el diseño total
el plan eterno de Dios es la sabiduría de Dios. Y entonces, ¿cuál es ese plan de Dios? Fíjense, Isaías 46, versículos 9 y 10. Dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, subrayo el yo soy, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. ¿Qué está diciendo? Acuérdense de todo lo pasado antes de que ustedes existieran, desde los tiempos antiguos. Génesis 1:1, antes de eso. ¿Y cómo vamos a saber? Dice, yo soy Dios, no hay otro Dios, no había otro Dios, no existe otro Dios, soy el único, no hay nada semejante a mí, porque yo era antes de Génesis 1:1, y esas cosas pasadas ya existían aunque ustedes no las conozcan. Porque normalmente nunca hacemos estudio de antes de la fundación de los tiempos, seamos honestos. Y el versículo 10 dice, yo anuncio lo que va a ocurrir desde el principio. Vuelve a aparecer la palabra reshit, principio. Y quiero marcárselas ahí. Y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. ¿Qué digo? Yo soy el que digo, mi consejo permanecerá. Y voy a hacer todo lo que quiero. ¿Cuál es el consejo de Dios? ¿El consejo de Dios de dónde surge? De la sabiduría de Dios. Pero la sabiduría de Dios no es temporal. La sabiduría de Dios es eterna, va a permanecer. Y Dios nos dice, ¿saben qué? Y además voy a hacer todo lo que quiero. Nadie se puede oponer. ¿Por qué? Porque yo soy Dios, no hay otro Dios y no hay nada semejante a mí. Yo soy el que anuncio lo que va a venir desde el principio, porque ya lo sé. Y desde la antigüedad anuncio lo que todavía no estaba hecho. Yo lo voy a hacer, las cosas van a suceder y cuando lleguen al final se van a dar cuenta que van a abrir el libro de la vida del Cordero o el libro del Cordero y van a ver que todo lo que ocurrió yo ya lo sabía y lo había previsto. Uy, entonces estamos predestinados a no poder escaparnos. Dios es Dios. No nos metamos en problemas teológicos tan profundos todavía. Pero déjenme adelantarles ya esta palabrita. Mi consejo. Consejo es la palabra que deriva en el hebreo de la palabra sabiduría. La sabiduría, que es femenina, engendra un hijo. El hijo se llama consejo. El consejo de Dios es el hijo de la sabiduría de Dios. Por eso el consejo de Dios es tan importante, porque está basado en la sabiduría de Dios. La sabiduría de acá abajo, la humana, la diabólica, también genera consejo, porque es un hijo, el consejo es un hijo de la sabiduría. Entonces, cada vez que lean la palabra consejo, acuérdense de este concepto, porque estamos verdaderamente hablando de algo mucho más importante de lo que uno podría llegar a pensar. Espero que haya quedado claro esta enseñanza. Y hay otro versículo que quiero compartir, que es el Salmo 33:11, que dice así: el plan de Jehová permanecerá para siempre. ¿Se dan cuenta que dice lo mismo?
Pero ahora, en lugar de llamarlo, como vimos recién, yo anuncio lo que va a venir, es decir, el plan de Dios. Y el plan significa que Dios tiene un propósito. Por eso les puse ahí abajo un plan, un programa, un diseño, un objetivo, una meta. Y ese plan, ese objetivo, ese diseño, ese programa, que está resumido en la palabrita Cristo, pero que si lo queremos ampliar, utilizamos la palabra sabiduría de Dios, que se resume en Cristo, pero es sabiduría de Dios. Ese propósito es eterno e inmutable, no cambia. Quiere decir que la caída del hombre que vino a posteriori de Génesis 1:1 no altera el plan de Dios, sino que el plan de Dios ya preveía la caída del hombre, porque ese plan de Dios, ese programa, ese diseño, ese objetivo, era eterno y era inmutable. Entonces, esto nos tiene que dar una seguridad al ser hijos de Dios de que el plan de Dios no va a cambiar, no se va adaptando, no hay nada que lo ponga en riesgo, porque cualquier cosa que lo pudo poner en riesgo ya estaba contemplado en el plan de Jehová que permanecerá para siempre. Así que uno ahora tiene que meterse un poquitito en, bueno, ¿cuál era ese plan? Y el plan lo resumí en esta línea. El plan era la salvación de la humanidad. La sabiduría de Dios es cómo podemos hacer para alcanzar la salvación de la humanidad. No quiere decir que todos se van a ser salvos, pero cómo podemos entender el plan de Dios para que la humanidad tenga la opción o la posibilidad de ser salvo. Y este plan estaba contemplado desde antes de la fundación de los tiempos. Vamos a ver si queda claro. Belén, ¿hay alguna pregunta? ¿Queda claro este tema de el plan y la sabiduría? La sabiduría es como el plan maestro que está resumido en Cristo, y Dios, ese plan es el que nos va a anunciar a través del Evangelio. La buena noticia, ¿cuál es la buena noticia? Un plan de Dios que es inmutable y es eterno. Ahora, ¿se da cuenta como frases que habitualmente decimos en la iglesia encajan con lo que ocurría antes de Génesis 1:1 y todavía no empezamos a estudiar la Biblia? Estamos antes. Sin embargo, va todo junto. ¿Tienes alguna, Belén? Bien. Aquí están, veo que están escribiendo en el chat. Bien, bien, Vamos bien. por la primera, dice, ¿el plan era la salvación de la humanidad o el plan es... Y ahí quedó el mensaje. El plan es la salvación de la humanidad. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Eso no quiere decir que todos los hombres van a ser salvos, porque hay algo que Dios contempló, que es el libre o la libertad de la persona. Déjenme escaparme del concepto de libre albedrío, que lo vamos a ver en algún momento, que es un concepto que produce mucha confusión. Entonces, Él creó seres con libertad de elección. Entonces, la posibilidad está, no todos van a tenerla, pero el plan es que todos puedan ser salvos. Porque otra de las preguntas es, si Dios sabía que el hombre iba a pecar, ¿para qué lo creó? ¿No podía corregirlo? Claro, ahí está. Para eso vamos a meternos en en Génesis capítulo 1, 2 y 3, que como les dije ya,
están escritos en poesía, no están en prosa, no es un libro de historia, es un libro de poesía, de poemas. Y allí, cuando veamos las figuras que hay, se les va a volar la cabeza porque van a empezar a entender un montón de cosas de todo el resto de la Biblia y que tiene que ver con eso. De paso, Belén, después pasame todo ese chat Bien. para poder leerlo y si quedan preguntas colgando, poder responderlas. No quiero que se Ahora, quede nada en el aire. Sí. ahora sí leo mejor la pregunta. ¿El plan era la salvación de la humanidad o el plan es la salvación de la humanidad? El plan era, es y será porque el plan es eterno e inmutable, como leímos. Ahora, que se pueda llegar a realizar para todos los seres humanos o no, eso ya no forma parte o forma parte del plan, pero ya nos pone la responsabilidad a nosotros. Déjame resumirte muy groseramente la respuesta porque es una respuesta que llevaría bastantes minutos. Yo no puedo aceptar y recibir el plan de Dios por mi propia voluntad. Yo con mi voluntad a lo sumo puedo rechazar el plan de Dios. Es decir, el ser humano está capacitado para rechazar el plan de Dios, pero no para aceptarlo. Porque para aceptarlo uno necesita la luz del Espíritu Santo. Pero eso viene bastante más adelante, dentro de unos meses. Bien. Pero por lo menos para que lo sepan, hay hombres que pueden rechazar a Cristo. Hay personas que deciden rechazar activamente a Cristo y contra eso Dios no puede hacer nada. El único pecado que no es perdonado es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque si no es por el Espíritu Santo, yo no puedo aceptar a Cristo. Entonces, rechazar al Espíritu Santo es rechazar a Cristo y no tengo ninguna posibilidad de salvación. Les doy una respuestita muy cortita, anótenla, reflexionenla, lo vamos a ver bastante más adelante. Bien. Andrés dice, ¿el plan es solo la salvación o lo que la salvación revela de Dios? No, es la salvación y hay cosas que Dios nos revela y hay cosas que Dios no reveló. Hay cosas que siguen en misterio. Ahora, cuando terminemos este estudio, ustedes van a decir cuánto más está oculta en la Biblia y que yo desconozco. Yo hace 50 años que hago este estudio y cada vez que me pongo a estudiar encuentro algo más y lo agrego a mis notas y voy extendiéndolo y todos los días me pregunto cuánto más habrá que por bruto desconozco, porque no tengo el conocimiento suficiente, no soy un experto en el hebreo para detectar cosas minúsculas a veces, pero que cambian conceptos. Así que la pregunta es, Dios nos ayuda a que seamos menos ignorantes, lo cual no quiere decir que seamos sabios. Bueno, seguimos. Bueno, una afirmación, el plan es Cristo, la salvación revelada. Exactamente. El plan es Cristo. Si lo quieren resumir en una palabra, el plan es Cristo. Es el misterio que Pablo habla en Efesios. Cristo en nosotros, esperanza de vida. Así dice Efesios capítulo 1. Entonces, el plan era la salvación de la humanidad. Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5. Fíjense. Asimismo, dice Efesios, nos escogió en Él. Por favor, si ustedes marcan sus Biblias o la colorean o le hacen algo,
marquen esta palabrita, en Él. Es más, márquenla en todo Efesios capítulo 1 y capítulo 2. Todas las veces que aparece en Él, en el amado, en la partícula en el griego significa adentro de Él. Nos escogió adentro de Él. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Es decir, no nos escogió cuando nacimos. No nos escogió cuando usamos esa expresión antibíblica de cuando aceptamos al Señor. Ya algún día voy a tratar ese punto. Nos escogió en Él antes de Génesis 1:1. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, delante del Padre. En amor, ¿por qué lo hizo? Por amor. Nos predestinó por medio de Jesucristo para ser adoptados como hijos suyos. ¿Y por qué? Por el beneplácito de su voluntad. En criollo es porque se le dio la gana. Porque en su voluntad él dijo, esto para mí está bien y esto es lo que yo quiero. Los quiero adoptar como hijos. Ahora quiero marcar lo que les puse ahí en azul. Nos escogió en Él. Porque este es un tema que lastima y que genera una cantidad de dudas tremendas, que es el tema de la predestinación. ¿Estamos predestinados o no estamos predestinados? Y entonces aparecen un montón de discusiones teológicas de hace 500, 600 años, y los más extremos, el calvinismo extremo dice, predestinó a algunos para salvación y predestinó a otros para condenación. Es como que antes de la fundación del tiempo dijo, a ver, fulano y mengano los elijo para salvación, pero a sutano no lo salva nadie y lo predestino para perdición. Entonces uno dice, este es el Dios en el que creo, el Dios bueno, el Dios justo. Entonces aparece el otro lado y dice, no, no estamos predestinados para nada, sino que tenemos eso que se llama libre albedrío, yo elijo. Entonces, si yo elijo bien y elijo a Dios, entonces soy salvo. ¿Por qué? Porque tuve la inteligencia y la sabiduría de poder elegir a Dios. ¡Qué grande soy! Soy salvo por mi obra de ser tan inteligente que elegí a Dios. ¿Se dan cuenta que los dos extremos son bastante ridículos? Entonces yo les voy a dar una solución teológica a este concepto. Fíjense, y lo van a ver en los próximos, si siguen leyendo Efesios, lo van a ver constantemente en el por medio de Jesucristo, en el amado. En ningún momento la palabra predestinación no está asociada a en Cristo. La predestinación es en Cristo. ¿Por qué? Porque el Padre al único que mira es al Hijo. No nos ve a nosotros, no te ve a ti ni a mí. El Padre lo mira al Hijo y el Hijo lo mira al Padre. Si yo estoy en Él, en el Hijo, en Cristo, por medio de Él, en el amado, Cristo, el Padre me está mirando a mí porque estoy adentro de Cristo. Si yo estoy en Cristo, si yo soy de Cristo, el Padre me está mirando y Dios Padre dijo, todos los que estén en Cristo estarán salvos, todos los que no estén en Cristo no podrán estar salvos.
La predestinación no es con nombre y apellido. Dios predestinó a Cristo y a los que en Él estén a estar salvos. Entonces, la clave está, o la pregunta está en cómo hago para estar en Él, cómo estoy seguro que estoy en Él. Y la Biblia nos dice, el Espíritu Santo es el que nos reafirma que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque nos reafirma que estamos en Cristo. Vamos a ir viéndolo y desarrollándolo más, pero por lo menos les voy dando unas pildoritas para que vayan recibiendo este concepto. Fíjense, Tito, epístola de Tito, capítulo 1, versículo 2, dice, basada en la esperanza de la vida eterna, que el Dios que no miente prometió cuando antes del comienzo del tiempo, antes de Génesis 1:1, antes del Big Bang, si quieren. Basada en la esperanza de vida eterna, Dios que no miente prometió. Entonces la salvación fue prometida antes y esa es nuestra esperanza de vida eterna. Segunda Timoteo 1:9. Estamos con Pablo. Dice, fue Él quien nos salvó y quien nos llamó con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, porque la salvación no es por obras, sino por gracia, sino conforme a su propio propósito y gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Es decir, si lo leemos de otra manera, antes de Génesis 1:1, adentro de Cristo Jesús, conforme al plan de Dios de regalarnos la salvación, este Cristo fue el que nos salvó porque nos llamó con un llamamiento diferente, santo, que no es de acuerdo a nuestras obras, sino que es de acuerdo a que se le dio la gana, beneplácito de su voluntad, conforme a su propio propósito y gracia, que fue dada en Cristo Jesús. Vuelve a aparecer el concepto de en Cristo Jesús. Y quiero hacer 2 versículos más. Apocalipsis 13:8 dice, aquellos que están en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado, ¿cuándo? Desde el principio del mundo. Es decir, que el Cordero no fue inmolado en Pascua. El Cordero verdadero fue inmolado desde el principio del mundo. Es decir, allá, en la mente de Dios, en la sabiduría de Dios, sabía que iba a tener que dar su hijo. Y este libro de la vida del Cordero, yo tengo una interpretación muy particular. Yo creo que cuando lleguemos allá arriba, vamos a darnos cuenta que cuando abran el libro de la vida del Cordero, van a estar el nombre de todos los que habían de ser salvos, que de acuerdo al conocimiento de Dios, Él ya lo sabía y por eso lo puso en el libro de la vida, para que nos sigamos maravillando de que todo estaba escrito antes de los tiempos y sin embargo supuestamente somos libres y somos libres y Dios también, pero el plan de Dios es inamovible y va a hacerse sí o sí. Y Gálatas 4:4 dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Cuál es el tiempo? En el plan de Dios había un momento en la historia de la humanidad donde el Hijo iba a hacer su entrada física en el tiempo y en el espacio. Entonces, cuando vino este cumplimiento del tiempo, este kairos, este tiempo especial,
que estaba en la mente de Dios desde la sabiduría, aquella que ya sabemos, del plan. En ese momento, Dios envió a su Hijo a morir por nosotros. Y este Hijo, antes del tiempo, se dan cuenta que Dios ya estaba pensando en nuestra redención. Antes de Génesis 1:1, el plan para salvación de la humanidad ya estaba en la mente de Dios, estaba todo previsto, todo armado, todo planeado, no hubo errores, Dios no tuvo que salir a corregir el problema porque a Eva le gustó la manzana, ya estaba todo previsto de antemano. El reino estaba preparado desde la eternidad, por eso Mateo 25:34 dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan, bendecidos de mi Padre o benditos de mi Padre, hereden el reino que ha sido preparado para ustedes. ¿Cuándo? Desde la fundación del mundo. Es decir, vamos a ser reyes con él, que es lo que Cristo ha dicho, pero este reino ya estaba preparado. ¿Dónde? En el plan maestro de Dios, en el proyecto original, en eso que es inmutable y que va a ocurrir y que no es nuestra garantía de no solo de salvación, sino de quién es Dios y del Dios en el que creemos. Entonces, lo que tenemos que hacer es conocer esta sabiduría, adentrarnos en ella, porque cuanto más conozcamos a Cristo, más sabemos la sabiduría de Dios, y cuanto más sabiduría de Dios tenemos, más lo conocemos a Cristo, más lo vamos a amar a Cristo, más lo vamos a entender su mente, su forma de pensar y lo que está esperando de cada uno de nosotros. Bueno, me parece que por hoy estamos... Hay un par de preguntitas. Proverbios 16:4 dice, Sí. todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo y aún al impío para el bien malo. Pregunta Daniel, ¿cómo lo interpretamos? Todo esto en el plan de Dios, vuelvo a repetir, se puede rechazar, mi fuerza de voluntad puede rechazar a Dios. Mi fuerza de voluntad nunca va a aceptar a Dios si no tengo la ayuda del Espíritu Santo, pero sí lo puedo rechazar. Entonces, Dios preparó todas las cosas. El Espíritu Santo, no tengo ninguna duda de que cuando estemos en la presencia de Dios, Dios nos va a decir, fíjense, miren esta película, miren el video y van a ver que el Espíritu Santo le dio la oportunidad a cada persona de la humanidad a conectarse conmigo. Pero estas personas me rechazaron. Entonces, está de alguna manera explicado ese versículo. Acá están los que están salvos, acá están los que no pueden estar salvos. ¿Por qué? Porque me rechazaron. Pero yo no tengo ninguna duda que la oportunidad Dios se la da a todo el mundo. Justamente en relación a esto, hace aproximadamente 15 minutos, Mauro Rivas preguntaba, si el hombre solo puede rechazar el plan de Dios, ¿no puede elegir ser salvo? ¿Solo Dios puede elegir quién es salvo? Para el hombre poder elegir, tiene primero que conocer y tener la iluminación del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza nos ha hecho, nuestra naturaleza es una naturaleza pecaminosa. Es lo que dice Pablo en Romanos 7. Yo tengo una ley en mi mente y otra ley en mis miembros. Aquello que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer eso hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es decir, nuestra naturaleza no nos permite tener la lucidez para poder entender a Dios, ver a Dios y tomar una decisión, porque nuestra fuerza de voluntad también está corrompida. Nuestra fuerza de voluntad está tocada. Es como si estuviéramos con un par de anteojos que están sucios. No podemos ver con claridad.
Es el Espíritu Santo el que tiene que limpiarnos los vidrios de los anteojos para que entonces digamos, oh, ahora sí veo claro, ahora sí, me arrepiento. Lo que yo puedo hacer es arrepentirme, no aceptar. Porque aceptar significa yo de mi voluntad tomo esta decisión, en cuyo caso estaríamos salvos por la obra de aceptar a Cristo. En cambio, cuando aparece Pentecostés y lo escuchan a Pedro, ¿qué le dicen? ¿Y qué vamos a hacer, hermanos? ¿Qué tenemos que hacer? Y les dice, arrepiéntanse y bautícense. Pero la primera palabra, la más importante, la vamos a ver más adelante también en profundidad, es arrepiéntanse. Arrepentirse no significa mirar a Dios y aceptarlo. Arrepentirse significa mirarme a mí y darme cuenta de quién soy. Y darme cuenta que no soy capaz ni siquiera de poder ver a Dios. Con lo cual, mi soberbia de creer que yo puedo aceptar a Dios queda inmediatamente tapada por ese arrepentimiento donde me doy cuenta que no soy ni siquiera capaz de hacer un acto como ese. Por eso, a lo que debemos llevar a la gente cuando evangelizamos es a que se arrepientan, que puedan llegar a comprender el concepto. Lo vamos a ver más adelante desde el punto de vista griego, desde el punto de vista hebreo, porque son dos perspectivas complementarias pero no iguales. La palabra arrepentimiento es absolutamente crucial. Así que ténganme paciencia para más desarrollo también de estos conceptos. Las preguntas excelentes, porque fíjense que son preguntas elementales, si me permiten llamarlas así. Son básicas. Pero el problema es que nos cuesta entenderlas en el contexto bíblico. Y este es el objetivo de la cosmovisión. Cuando se les abra este entendimiento de la cosmovisión, estas palabritas caen solas en su lugar y empezamos a entender cosas que hemos hecho quizás 50.000 veces la pregunta y no teníamos la respuesta que nos dejara satisfechos. Bien, doctor. Tengo una más, pero no sé si quiere que la dejemos para el próximo martes, la contesta después. Mándenme el chat, así la vemos, y en todo caso empezamos con esa la próxima vez. Pregunta de Violeta. Perfecto. ¿Querés decirla para que quede ahí la intriga? Dice, según Efesios 3:10, sabiduría dada a conocer a los principados y potestades, cuando Dios escogió lo débil, lo vil, etcétera, para avergonzar a los sabios y fuertes, de 1 Corintios, dice, ¿también se estaba refiriendo a principados y potestades? Sí, porque 3:10 dice, para que sea dada a conocer ahora. Piensen en esto, cada vez que se predica, por ejemplo, en una iglesia, el púlpito está lleno por el predicador, hay un montón de personas que fueron a la iglesia, hoy en día tenemos un montón viéndonos en forma virtual, pero alrededor de eso hay principados y potestades y huestes espirituales que están escuchando el mensaje. Todo mensaje donde prediquemos a Cristo tiene una cantidad de espectadores mucho más grande de lo que nosotros nos imaginamos. Por eso es que cuando se predica hay que predicar a Cristo y no sabiduría humana. Y mucho menos religión.